Vamos a explicar la metodología de métrico, pero antes me gustaría hacer hincapié en un detalle. ¿Cómo se establece el valor de un activo, de un bien? Por ejemplo, de una casa, del número de personas que van a vivir, de si lo van a usar los lunes y los viernes o solo los fines de semana, o realmente de esas características que tiene 4 dormitorios, 2 baños, una cocina. Aún así no es suficiente, ¿verdad? Lo que nos falta es saber dónde está localizada esa casa. No es lo mismo el desierto que el paraíso. Así que las mismas características estructurales de una casa, pero por distinta localización, tenemos distinto precio. Y ocurre lo mismo en vía pública. No es lo mismo un soporte en un pueblo perdido que en un sitio de alto tráfico y con alta intensidad. Así que mismas características, pero distinto precio. Es más, hay gente que lo que está diciendo que solo necesita un target pequeño, pero la audiencia obtenida, lo que realmente está proporcionando ese soporte, es esto. Quieren pagar por esto, aunque realmente esto es lo que vosotros o nosotros estamos vendiendo. Bien, así que la pregunta es, ¿cuál es el valor real de mi soporte? No hay que inventar la rueda, eso ya está definido. Para las universidades, los másters, los colegios, las bombillas, la eficiencia energética de una casa, las notas, A+, A, B, C, etc. Con eso podemos entender realmente cuál es el valor y cuál es el precio asociado a cada uno de esos elementos. Así que nuestro objetivo es tener esa métrica, algo que basado con el flujo del tráfico, la orientación, la zona de visibilidad, las características, algo que nos ayude a comparar, planificar y negociar. ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Bien, pues primero tenemos que analizar los flujos de tráfico y lo hacemos mediante las imágenes de alta resolución de los satélites de nuestro partner Digital Globe, que están permanentemente analizando con una resolución de 30 centímetros todas las ciudades del mundo. Esta resolución nos permite detectar los coches, como se puede ver en este ejemplo, e incluso saber si tienen hasta la puerta o el maletero abierto o cerrado. Bien, pues vamos a ver un ejercicio real de detección automática de vehículos en Johannesburgo. Lo que se ve son distintas calles en la zona de Mandela Square y cada uno de los puntos rojos es un coche moviéndose. Sabemos el tipo, la orientación, la velocidad, si está aparcado o no. Pero no solo de estas calles que se ven aquí, sino que cuando se captura esta información se está haciendo de toda la ciudad de forma simultánea. Y como los satélites capturan la imagen permanente, de forma permanente, a lo largo de los días, es un proceso continuo que va a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses, etc. Así que podemos tener una visión completa, realista, de las intensidades de tráfico de cada uno de las calles, pero también de forma simultánea de toda la ciudad. Bien, pero ese tráfico no significa que sea audiencia, no significa que sean contactos publicitarios, porque no todos los que están pasando por esa carretera están viendo ese soporte publicitario. Hay que tener en cuenta las zonas de visibilidad. Para ello, el tamaño, la orientación, los obstáculos, el sentido de desplazamiento, otros factores implican que se pueda o no ver. Así que aplicando el concepto de agudeza visual, se marca que en función de la superficie, el tamaño de una valla o de un elemento publicitario, se puede determinar a qué distancia puede ser leído. Luego se calcula la zona de visibilidad, que es un círculo, porque el ángulo es constante a lo largo del círculo para poder determinar si la gente que está dentro o fuera de ese círculo puede leer correctamente ese soporte publicitario. Aún así no es suficiente, porque el soporte puede estar elevado y entonces se genera una área ciega donde la gente no puede ver debido a la proximidad, teniendo en cuenta el límite del campo visual. Todos estos elementos se combinan junto con la orientación del movimiento de cada uno de los individuos, de cada uno de los desplazamientos, para saber si se va a generar ese contacto, esa posibilidad de ver. Pero además hay obstáculos y también se tienen en cuenta. Un análisis de ray tracing que está patentado permite analizar, y aquí se ve una imagen real de la captura, donde hay un panel, el área ciega y los ejes rojos, marcados en rojos, son los ejes de la calle donde alguien se puede estar desplazando y sí tiene posibilidades realmente de ver ese soporte. No solo eso, sino que este software también nos da el tiempo de visibilidad en la zona, y por lo tanto el tiempo de exposición. Bien, aún así se mejoran y se corrigen los contactos utilizando los VACs, los Visibility Adjusted Contact. ¿Por qué?
porque no es lo mismo un soporte estático que un soporte digital. No es lo mismo un soporte que está en un solo carril con un soporte que tiene 7 carriles, por lo tanto las probabilidades de contacto cambian y eso tiene que ser corregido y actuado sobre cada uno de los soportes. Ocurre lo mismo de noche con los soportes que no están iluminados o retroiluminados normalmente. El coche que está pasando por ahí tendrá distintas probabilidades de ver cada uno de esos factores. Esto se aplica para cada elemento de la base de datos. Cualquier formato que esté en el mapa, cualquier elemento que se introduzca, incluidos los paneles digitales, que además tienen que incluir el loop, el ciclo, el tiempo, los tiempos de cada uno de los spots para poder calcular esa probabilidad de contacto, se analizan. Y ahora vamos a ese que nos preocupa. ¿Cómo puedo demostrar a los clientes el valor de cada uno de estos soportes? Bien, pues vamos a realizar un cálculo. Con esta tecnología y metodología que tenemos, se analizan todos los soportes de la ciudad. El área de visibilidad, su localización, su orientación, su tráfico, etc. Entonces, se realiza la media de todos esos soportes. Y lo que se pone entonces es por cada soporte, se indexa frente al valor medio. Un porcentaje sobre el soporte medio. Así que si un soporte tiene 146, quiere decir que es un 46% mejor que la media de los soportes de esa ciudad. Si tenemos un 75, pues se ve que es un 25%, está por debajo de la media de esos soportes. Así que con un solo indicador, con un solo número, ya podemos saber cómo de bueno o cómo de malo es nuestro soporte en esa ciudad. Pero podemos dar un paso más y sacar la nota, sacar el grado. Si se ranquinizan de mayor a menor los índices de penetración de todos los soportes, lo que podemos hacer, por lo tanto, es clasificarlos en percentiles. El primer percentil es A+, el segundo A, B, C y así sucesivamente. Por lo tanto, ya ni siquiera nos hace falta saber el número, el 146, el 175, ya no nos hace falta. Solo quiero los soportes A+, A, B, C, etc. No quiero los soportes F. Con un número, con una sola letra, estamos dando ya el tipo de clasificación y el tipo de características que tiene ese soporte. Así, por ejemplo, podemos definir, y mucho más comerciales, que A+, A y B es el prime time, igual que en televisión, porque ahí es donde hay la máxima audiencia, el máximo tráfico, la máxima posibilidad de ser vistos, independientemente del target. Estamos hablando de prime time. Bien, y esto es lo importante. Se certifica. Esta métrica es un dato, un certificado, un documento que se da a cada uno de los dueños de los soportes para que puedan utilizarlo de forma comercial. Son ellos los que pueden decidir publicarlo, entregarlo o guardarlo, pero por cada elemento vamos a generar este certificado de métricas. ¿Y es fácil de utilizar? Aunque toda la metodología y todo el Big Data que trabajamos es muy complicado, al final el resultado es este. En una página web, lo que aparece por cada panel, por cada cara, son los datos, las características del soporte, el tamaño, la orientación, etc. Se puede visualizar en el mapa, se da el análisis de visibilidad para poder comprobar correctamente los obstáculos que se tienen en cuenta, información técnica como el número de satélites que se han incluido en el proceso, pero lo importante es la nota. Este panel tiene una penetración de un 68% y su nota es una B. Con esto ya se puede trabajar con esta información. Pero lo siguiente es, bueno, yo tengo uno, pero vamos a realizar campañas. Desde luego, se pueden agregar campañas en distintos municipios y en distintos países para al final tener, por ejemplo, esta campaña de 669 paneles, tiene una distribución media de 48% de penetración, pero lo importante es la composición. Un 10% fue A, un 22% fue B, un 31% fue C, así que con una sola cuota podemos entender cómo de eficaz ha sido nuestra campaña. Incluso esa distribución, cómo funciona en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Bogotá, etc. Y podemos compararla. Esa información se va quedando en el histórico, cada usuario accede a su repositorio de datos y puede hacer comparaciones contra otros anunciantes, contra campañas previas, etc. Lo importante es que se pueden optimizar las campañas, no solo utilizando el criterio de penetración, sino la localización, el coste, la proximidad a puntos de interés para poder hacerlo
más afín y combinar todos esos criterios para generar campañas optimizadas. Además, esto es la base una base común para poder desarrollar mejores integraciones en explotaciones, por ejemplo, incluyendo targets, información de SDKs o, desde luego, programmatic. ¿Y qué garantías tiene el sistema? Bien, Cuende tiene el certificado de calidad 9001, que proporciona la Organización Internacional de los Estándares. Esto garantiza que todos los procesos, todos los tratamientos y todos los datos tienen el máximo nivel de calidad. Los protocolos y los datos están garantizados. Pero además, intuitivamente se sabe que las imágenes de satélite no son una caja negra. Las fotos de los coches están ahí. Esto es un planteamiento, un proceso sofisticado porque requiere muchísima computación, pero está claro que el sistema es transparente. Se permite tracear de dónde ha venido ese dato, porque viene de las imágenes de los satélites, y por lo tanto es claro y sencillo. Lo que queremos insistir es que el sistema, tal y como está diseñado, protege las tarifas, porque ahora ya podemos decir que mi cara es una B y una C, y que de ahí no podemos bajar el precio, y pone en valor el medio. Todas las caras pueden ser buenas en cada uno de sus entornos, pero la ventaja es que además es fácil de entender y no deja de ser por ello un sistema riguroso y preciso. La ventaja de un sistema continuo y dinámico es que también nos va a dar las posibilidades de la post-evaluación y poder saber que no es lo mismo haber planificado en enero y haber fijado en marzo. Los datos evolucionarán con esos cambios. Y al utilizar esta tecnología de satélites podemos planificar desde algo muy local, pequeños pueblos, pequeñas ciudades, a niveles internacionales. No hay límite geográfico y ese es un gran aspecto porque este sistema se está desarrollando para toda Latinoamérica, de hecho también para Estados Unidos y para otros continentes, porque se puede medir todo con la misma métrica, la misma consistencia, calidad y rigor. Así que para clientes internacionales, compradores internacionales, por fin van a poder tener la misma medición en distintos puntos, no solo del país, sino de distintos incluso continentes. Es un gran paso en adelante para contribuir al crecimiento del medio exterior. Y en eso queremos insistir. Con métricas, como diría Arquímedes en este siglo, realmente necesitas métricas para apoyarte y con eso puedes vender out of home y vía pública en todo el mundo. Muchísimas gracias.